Bienvenidos, bienvenidas a esta charla. Mi nombre es Juan Díaz y el objeto de esta grabación va a ser doble. Por una parte, quiero presentaros un mini curso que voy a desarrollar en las próximas semanas y también aprovecharé pues para explicar el contenido del tema uno que ya he impartido hace unos días y ha tratado sobre el tema de los mercados financieros, nuestras relaciones con los bancos, y sobre todo hemos prestado una especial atención a los préstamos hipotecarios, dada la subida del tipo de interés que actualmente tenemos en nuestra economía. El tema 2 lo tengo previsto realizar el 19 de diciembre. Vamos a hablar sobre el tema del ahorro y la inversión y también pues nos centraremos en ver cuáles son los productos de inversión y de ahorro más adecuados en estos momentos y ver qué alternativas nos presenta en la coyuntura actual. El tema 3 que ya lo vamos a realizar pasadas las fiestas, lo haremos el próximo 9 de enero, y vamos a hablar fundamentalmente de los impuestos y con una atención especial pues a todo lo relacionado con el tema del IRPF, la famosa declaración de la renta, pues analizando todos los aspectos de este impuesto y viendo dónde podemos ver las deducciones más adecuadas para, para pagar lo menos posible. El cuarto tema, que lo voy a desarrollar el 17 de enero, pues trataremos sobre el impuesto a sucesiones. Y aquí pues hablaremos del tema de las herencias, las donaciones eh, y todo, y haremos un ejemplo práctico de cómo está este impuesto en nuestra comunidad, que en este caso es en Castilla-La Mancha. Como aspecto general, decir que estas charlas tienen un carácter muy práctico que va dirigida exclusivamente para mejorar nuestra cultura financiera, que vamos a arrancar prácticamente de cero en todos los apartados que aquí os he enumerado y que el objetivo último es que estas charlas pues sean útiles. Voy a aprovechar esta grabación pues para explicar lo que hemos tratado en la reunión que hemos celebrado recientemente y que iba centrada en el tema de los mercados financieros y en los bancos. Bueno, pues aquí pues hemos analizado pues, lo que son los mercados financieros, que hemos dicho que es el punto de encuentro entre compradores y vendedores, como ocurre en cualquier tipo de mercado relacionado con nuestro tema, que son los mercados monetarios, el interbancario, el mercado de valores, que en su momento iremos matizándolo y explicándolo. Hemos visto que hay unas instituciones, que son instituciones financieras, que son los intermediarios que están entre los compradores y los vendedores y que nos permiten, pues eso, una seguridad, una liquidez, una agilidad en las transacciones que hacemos en la economía. Las principales instituciones que todos conocemos, pues son los bancos, las cajas de ahorro y las aseguradoras. Es importante que destaquemos que estos intermediarios financieros, hay organismos que son los reguladores y los que están vigilantes de las gestiones que se realizan a través de ellos. Y así hemos de distinguir que el Banco de España es el organismo público que vigila todo lo relacionado con los bancos y las entidades financieras. Luego hay la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que vigila la bolsa, los fondos de inversión y las gestoras que están gestionando estos fondos de inversión. Y existe también lo que se llama la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que como su nombre indica, pues vigila todas las compañías de seguros y toda la gestión de los planes de pensiones. Entrando ya en el tema de las relaciones bancarias, pues lógicamente viene representado por los bancos, que como antes hemos dicho, son empresas intermediarias en el mercado del dinero. Y vimos que básicamente la función coger el dinero de los ahorradores y prestarlo pues a las familias, a las empresas y al Estado. Estuvimos hablando de lo que es la banca a distancia, que ahora ya es conocida por todos. Antes era algo más excepcional, pero en los tiempos modernos cada vez se ha propiciado más todo este tipo de gestión con los bancos. Y distinguimos varios tipos de variantes en este sentido. Tenemos la banca online,
que son las que habitualmente hacemos a través de Internet. Generalmente el uso de esta banca es gratuito y tiene un mejor tratamiento a nivel de comisiones, puesto que no requiere la presencia humana para hacer nuestras gestiones. Es mucho más ágil. Nos van a pedir una serie de requisitos para identificarnos y evitar que haya fraudes en este sentido. Hay lo que también se llama la banca telefónica, que es hacer las gestiones entre la entidad y el usuario, pero a través del teléfono. Eh, Estas generalmente suelen ser grabadas, las conversaciones, para evitar problemas posteriores y tenemos que hacer un contrato y operar a través de contraseñas o claves secretas. Y luego el otro tipo también muy extendido, que hacemos mucho uso de ello para la liquidez, pues son los cajeros automáticos. Eh, Estuvimos hablando sobre una variante de las cuentas que cada vez es muy conocida, que son las cuentas nómina, que es una cuenta bancaria en la que el único requisito que se exige pues, es establecer un vínculo pues, beneficiando la nómina del cliente, y ese tipo de vínculo con la entidad bancaria pues, ofrece una serie de ventajas. No cobran gastos ni comisiones y ofrece generalmente las tarjetas de crédito sin coste ninguno. Estuvimos hablando de la importancia de establecer, distinguir el titular del autorizado. El titular es el propietario de la cuenta, y todo lo que es relacionado con ella, y podemos designar a una persona que está autorizada para hacer las gestiones y que por tanto tiene el permiso del titular para operar. Hablamos un concepto que es conocido por casi todos, pero conviene aclarar, que es el número de cuenta bancaria, y distinguimos que el número de cuenta bancaria está formado por 20 dígitos, de los cuales los cuatro primeros dígitos corresponde a la entidad identifican al banco, los cuatro siguientes identifican la oficina y la ciudad donde está ubicada en la cuenta. El DC son dos dígitos de control que se establecen de una forma aleatoria, y luego está lo que es el número de cuenta propiamente dicho, que son 10 dígitos, que eso nos corresponde, es el que nos identifica nuestra cuenta dentro de la entidad bancaria. Hablamos también del IBAN. El IBAN, desde que estamos en la Comunidad Europea, pues se nos exigen también cuatro números adicionales, de los cuales están formados por dos letras y dos números que indican el país donde estamos operando. Estuvimos hablando del tema de las tarjetas. Vimos que es el medio de pago que más está extendido en estos momentos. Hablamos de las tarjetas bancarias, que son las que utilizamos normalmente y la que tenemos domiciliada en nuestra cuenta bancaria. Luego hay otras tarjetas no bancarias que son con entidades comerciales, como aquí he puesto de ejemplo con el Corte Inglés, que sí que podemos efectuar compras dentro de esta empresa o de este centro comercial, y está asociada a la compra que hacemos a nuestra cuenta bancaria. Y luego también existen otras cuentas de fidelización, que cada vez también están más en boga. Bueno, dentro de las tarjetas bancarias analizamos, pues, que son las más extendidas, distinguimos entre las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. La tarjeta de débito es la tarjeta que justo cuando estamos comprando, hacemos una compra, automáticamente se carga en nuestra cuenta corriente. Mientras que la tarjeta de crédito, pues es la tarjeta que, como su nombre indica, hacemos la compra y aplazamos el pago. Este tipo de tarjeta pues lleva parejo pues una serie de intereses que generalmente son muy altos, y estuvimos hablando de la importancia de no utilizar o utilizar lo menos posible, o conociendo lo que conlleva este tipo de tarjetas de crédito. Eh, Estuvimos también viendo sobre el tema de la seguridad de las tarjetas de crédito y las precauciones que hemos de tener. Y también pues hicimos un pequeño coloquio en la que pusimos más de uno que hemos tenido problemas con hackeos de cuenta, pero que vimos que si operamos adecuadamente y comunicamos a la entidad que la cuenta ha sido, hemos perdido la tarjeta o ha sufrido algún hackeo, pues automáticamente se presenta la denuncia y no hay ningún problema para que nos abonen la parte que ha sido, digamos, hackeada. Estuvimos viendo una operativa muy frecuente que son las transacciones, las transferencias. Por la transferencia, pues simplemente pues, hay que indicar
a quién queremos dirigirlo, la cuenta a la que va dirigida la transferencia, y aquí hablamos de que se utiliza el IBAN, que antes hemos indicado que el número de cuenta, pero ya con la sigla del país. Eh, las transferencias también comentamos que tienen un par de días para que lleguen a su destino, y ahora existe también la modalidad de hacer la transferencia inmediata, pero lleva un pequeño coste para realizar esta operativa. Hablamos también de que aquellas personas que son sensibles a ofrecer su cuenta cuando van a comprar algo al vendedor, o que no quieren que sea conocida por los terceros con los cuales tenemos relaciones comerciales, pues existe una forma de pago que es el PayPal, está muy extendida, que nos ofrece, digamos, aparece como un intermediario entre el comprador y vendedor, y no existe la comunicación, no queda explícita la compra, el número de cuenta del comprador, evitando con ello riesgo, y además sirviendo como una, digamos, intermediación con vigilancia de la operativa que se está realizando. Es muy utilizada y no le cuesta nada al comprador, y le ofrece un grado de seguridad que a veces pues es conveniente utilizarlo. Recordamos que existen todas las entidades financieras que están, digamos, vigiladas por el Banco de España, o sea, que están reguladas. Todas ellas disponen de lo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos, que no es ni más ni menos que una garantía que nos ofrece este servicio, para que en caso de quiebra del banco tengamos asegurado 100.000 euros por titular. Y también va por entidad bancaria, con lo cual si tenemos varios bancos, pues ante quiebras o cualquier otro problema muy infrecuente, pues tenemos siempre asegurados nuestros ahorros hasta con un límite de 100.000 euros por titular. Ya entramos en materia y nos metimos en un terreno que requiere un poco más de atención, que son, pues eso, diferenciar lo que es el crédito del préstamo. Cuando nosotros estamos negociando con una tarjeta de crédito, pues convenimos con nuestra entidad bancaria cuál es el límite que nos ofrece para operar con esta tarjeta. Por otra parte, está lo que es el préstamo. El préstamo es un contrato que hacemos con la entidad bancaria, en la que solicitamos un dinero, ¿de acuerdo? Y dentro de los préstamos pueden haber de varios tipos. Existe el préstamo personal, en el cual la garantía la tiene la persona que solicita el préstamo exclusivamente, y que generalmente tiene pues intereses altos, dependiendo incluso de la garantía que ofreces tú como cliente. Y luego está el préstamo hipotecario, en el que es una gestión también comercial, en la que la garantía de lo que vamos a pedir está respaldada por la hipoteca de la casa o del bien que estamos hipotecando. ¿De acuerdo? Aquí hicimos mucho hincapié en los costes que tiene un préstamo bancario, tanto en el tema del préstamo personal como en el préstamo hipotecario. Hemos de distinguir lo que es el tipo de interés y los gastos que van asociados a ese préstamo, porque indiscutiblemente esos gastos van a repercutir en lo que hay que devolver al banco, además del principal que estamos solicitando. Luego, pues hablamos y distinguimos por lo que son las comisiones, distinguimos lo que son los gastos y luego lo que es el interés nominal. Y prestamos una especial atención a lo que se llama la TAE. La TAE es la tasa anual equivalente. Esto es la forma de comparar un préstamo respecto de otro. Esa tasa anual, como su nombre indica, esa tasa anual equivalente es el tipo de interés que pagamos en el año. ¿De acuerdo? Pero hay que distinguir que cuando hablamos de un TAE, además del tipo de interés, que es el TIN, que es el tipo de interés nominal, hay que incluir los gastos y comisiones que lleva inherentes ese préstamo. De tal manera que cuando la forma mejor de comparar un préstamo de una entidad a otra es fijándonos en el TAE, no en el TIN, porque evidentemente pueden haber pues, variaciones importantes por las comisiones y los gastos que se han incluido. Pusimos también la anécdota de esas operaciones que hacen entidades comerciales, en las que te dicen que no te cobran nada, pero luego te ponen pues una comisión por gastos de un dinero, y eso claramente lo que está repercutiendo
en la financiación de lo que estamos haciendo. A continuación, nos metimos ya, digamos, a analizar un poco la situación que está afectando claramente al tema hipotecario en estos momentos. Explicamos lo que es el Euribor, que el Euribor no es ni más ni menos que el tipo de interés que, en los que los bancos se prestan su dinero. Una entidad bancaria solicita dinero de la otra por razones de liquidez y se establece un tipo de interés. Ese es lo que se llama el Euribor, que son todo lo relacionado dentro de la Comunidad Económica Europea. Entonces, cuando una entidad bancaria vamos a pedir un préstamo, si la referencia Euribor nos va a poner un marginal o digamos, una diferenciación con respecto a lo que ella ha recibido el dinero. Entonces, por eso los tipos de hipotecarios que estamos acostumbrados a percibir son a un tipo determinado, que fijo, que es el 3%, o bien, si lo hacen variable, es un diferencial con respecto al Euribor. Si, si hemos hecho un tipo variable, el ejemplo que ponemos aquí puede ser el tipo de interés del Euribor más 0,70 o la cantidad que quiera indicar o negociemos con el banco. Entonces, vamos a ver un poco cuál es la situación que tenemos en estos momentos. Desde el año 2008, desde la crisis financiera del 2008, hemos visto una bajada muy importante del Euribor hipotecario, que es el que estamos hablando en estos momentos. De tal manera que prácticamente en los últimos años, a partir de 2016, el Euribor se hizo negativo. Esto significaba que aquellas personas que tenían referenciado su préstamo con el Euribor vieron que tenían progresivamente han ido disminuyendo la cuota hipotecaria, o sea, su préstamo hipotecario, las cantidades que pagaban todos los meses por su préstamo hipotecario. De tal manera que hasta marzo o abril del año 2022, prácticamente estaban los tipos del Euribor en negativo. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un incremento importantísimo de, de la inflación, por razones que ahora comentaremos, y como consecuencia de esa inflación, los bancos centrales han subido los tipos de interés. Esos tipos de interés claramente han repercutido de una forma muy importante en el Euribor. Y el Euribor nos encontramos que de pasar a cotas negativas, eh, incluso en diciembre estaban a menos 0,50, pues a partir de un determinado momento ha ido escalando de una forma exagerada. De tal manera que en noviembre del 2022, pues tenemos el Euribor está a 2,82. ¿Qué quiere decir eso? Y pusimos un ejemplo práctico. Pues se da el caso, en el ejemplo que pusimos, que una persona actualmente hasta febrero o marzo, que fue cuando hizo su revisión de su préstamo hipotecario con caducidad, o sea, con revisiones anuales, pues se encontró que estaba pagando, si tenía un diferencial de un 0,80 en el caso que pusimos del ejemplo. Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Que esta persona cuando llegue el mes de marzo del año 2023 van a revisarlo y como su diferencial no el que estaba pagando, sino el que tenía establecido en origen era 1,2, pues cuando le aplique la revisión de su préstamo se va a encontrar que va a pagar el 1,2 más el 2,80. Es decir, una persona que estaba pagando de préstamo hipotecario en el mes de febrero un 0,90 se va a encontrar que por las condiciones contractuales que tiene con su banco, cuando lo revisen en el 2023, se va a encontrar que va a pagar un 4%. Esto va a suponer un incremento importantísimo en lo que está pagando mensualmente. Y recordamos que cuando tú tienes un préstamo hipotecario, las cuotas mensuales se componen de dos partes. Una, que es la amortización del préstamo que estás pagando a lo largo de los años que tengas previsto el préstamo, y la otra parte es los intereses. Pues bien, como esos intereses van a repercutir cada mes, las personas se van a encontrar una tremenda sorpresa
en algunos casos ya lo están observando porque ya se le ha revisado su correspondiente revisión anual. Esto va a crear unos problemas importantísimos y, de hecho, últimamente la banca se ha juntado con el gobierno pues, para ver qué medidas van a realizar con el objeto de aminorar la carga. Ha sido el origen de esta subida tan brutal del Euribor hipotecario? Pues bien, todo apunta que las razones principales que han ocurrido han sido las siguientes. A raíz a raíz de la pandemia, las personas que estuvimos confinadas, pues se fue acumulando una cantidad de ahorro debido a que no se podía consumir. En esta gráfica he recogido, pues, cómo aumentó el ahorro de las familias en el periodo en el que estábamos en la pandemia, de una forma muy importante, entre otras cosas, porque no teníamos dónde gastarlo, ¿no? De la misma forma, las empresas se ralentizaron, toda la producción industrial quedó ralentizada y todo quedó, pues eso, a la mínima presión y provocó que los bancos centrales estimularan la economía, pues inyectando dinero de forma masiva para intentar que no se cayera la economía de golpe. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en la medida de que la pandemia, las distintas vacunas fueron haciendo efecto sobre la pandemia y nos pudimos recuperar, pues ha habido una gran avidez por el consumo, encontrándonos con la siguiente problemática. Como ha sido, digamos, un deseo de consumo exacerbado más aparte unas limitaciones de las materias primas y de la producción que estaba muy ralentizada, eso es lo que ha provocado pues un incremento de la demanda. Entre oferta y demanda, pues lo que hace que cuando tú demandas mucho y hay poca cantidad de bienes, pues los precios suben. Y eso ha pasado pues de una forma pues muy exagerada. Si además a esa circunstancia se le ha unido en lo que antes comentamos de las materias primas, que, han escaseado como consecuencia de la baja producción, pues gran demanda de consumo, problemas de abastecimiento, pues encarece pues más todavía el tema de la inflación. Y si ya, además de todo eso, nos encontramos con una guerra que la que recientemente pues, se ha puesto entre Rusia y Ucrania, en la que ha disparado el coste de la energía, pues aún se acentúa mucho más el tema de la inflación. Esa inflación está creciendo de una forma pues muy elevada, alcanzándose tasas de inflación en Europa de un 10%. Eso que lo hemos visto patente en nuestras relaciones comerciales cuando vamos a comprar o cuando queremos echarle gasolina al coche o cuando pagamos el precio de la electricidad. ¿Cuál es el mecanismo digamos, los bancos centrales, los gobiernos tratan de hacer a partir de este momento? Pues hay que frenar esa inflación porque la inflación, digamos, es el bicho que mata la economía. Porque esa inflación, cada vez los precios son más elevados y a quien más impacta son a las clases medias bajas, porque suben de una forma exagerada. Se tiende pues que haya una subida también de los salarios, que es lo que se está ahora propiciando, para que el nivel adquisitivo no se pierda. Pero esa inflación hay que frenarla. Y los bancos, la forma que han visto de frenarla es haciendo lo contrario de lo que hacían antes. En vez de inyectar dinero, lo que están poniéndole, encareciendo el dinero. Y ese encarecimiento del dinero, donde viene reflejado, es en el Euribor, en los préstamos. Cuando la inflación se detenga, pues todo se normalizará en la justa medida. Pero esta subida tan brutal y tan desaforada que ha habido en los últimos meses, pues va a crear un impacto en la economía muy importante. De tal manera que podemos caer en los próximos meses en lo que se llama la estanflación, que es un bajo crecimiento, porque se paraliza el crecimiento, y una alta inflación. Entonces, estaremos expectantes en los próximos meses a ver cómo se resuelve esta lucha entre inflación y tiempos de interés. Se están tomando medidas por parte de los gobiernos. Aquí he puesto una pequeña evolución de la inflación en nuestro país y hay que destacar una medida que recientemente adoptó el gobierno, que el topar el precio del gas
que se vio muy incrementado por la guerra entre Rusia y Ucrania y que lógicamente esta subida del precio del gas, su impacto directo es en la producción eléctrica. Vimos que los recibos de la luz se fueron muy elevados y que como consecuencia de esta medida que se tomó para cortar, digamos, controlar el precio del gas, pues ha permitido que haya bajado el precio de la luz y por tanto la inflación en el último mes pues ha bajado un poquito. Ahora actualmente en España tenemos el 6,8 de inflación y vemos que en la eurozona pues están prácticamente en el 10, porque no han tomado esta medida que aquí en España se ha tomado. En definitiva, este tema que es un poco áspero de entender, pues lo que nos viene, queremos significar simplemente es que nos hemos encontrado por una serie de circunstancias totalmente anómalas, como ha sido una pandemia y como actualmente está siendo la guerra entre Rusia y Ucrania, unos fenómenos económicos que son muy impactantes en las economías domésticas y donde tenemos el reflejo más importante, pues está, por una parte, en el tema de la inflación, que claramente afecta a nuestro poder adquisitivo, y por otra parte, y para regular esa inflación, en el impacto en la subida de los tipos de interés. Esos tipos de interés no solamente repercuten a las economías domésticas, también repercuten en las empresas y que, por tanto, los beneficios industriales de esas empresas, pues también por los costes de producción, pues también se van a disminuir. Por tanto, entramos en una etapa complicada económicamente hablando y que los próximos meses, en función de las medidas y las políticas monetarias que tomen los gobiernos, pues iremos viendo cómo van, pero realmente nos van a impactar mucho a la economía familiar. En las próximas charlas, pues veremos cómo podemos llevar la situación actual que tenemos, pues tomando medidas en cuanto al ahorro, en cuanto a la inversión y ver un poco cómo salimos de esta situación, que me imagino que será transitoria como todo en la vida, pero que se presentan momentos un tanto complicados. Bueno, pues esto es lo que hablamos en la presentación que hicimos del tema uno hace unos días y lo que haré será que esta charla, como ahora lo estoy haciendo, la estoy grabando, la pondremos en mi canal de YouTube para que se comparta con aquellas personas que los temas que tratamos sean de interés. Y si se quieren que próximas charlas, pues recibirlas, pues recomiendo que os suscribáis a mi canal y de esa manera automáticamente la próxima charla os llegará de forma automática para que aquellos que deseéis poder visionarlas. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que quería contar y bueno, y quedo emplazado para unas próximas charlas. Hasta la próxima.